Levante su mano y diga conmigo: cada Eliseo camina, diga, con su Elías. Amén. Todo Eliseo, todo el que se cree Eliseo, todo el que busca lo que buscaba Eliseo, y todo aquel que es un Eliseo camina con su Elías. No puede haber un Eliseo que no tenga un Elías. Amén. Siempre hay que estar bajo una cobertura. Siempre va a tener alguien que le enseñe, alguien que responda por usted, alguien que pelee por usted. ¿Por qué nos dice? Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Mire qué importante es esto. Dice la palabra, Apocalipsis 12, 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nos dice la palabra de Dios: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, amén, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles arrojados con él. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios: y hubo una gran batalla en el cielo, dice la palabra. Y peleó Miguel contra el diablo, y no se encontró ya más lugar para el diablo en el cielo, ni para los ángeles que se habían volcado a favor del diablo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta gran batalla en el cielo? ¿Por qué salió todo esto? ¿Por qué se dio todo esto? Porque el diablo en el cielo se llamaba Luzbel, que significa luz bella, que se llamaba Lucifer, lucero de la mañana. Dice que el diablo, Dios estaba en una parte como esta, y el diablo estaba en una parte así como esta, y los rayos de la gloria de Dios le caían a él, y él vestía de las mejores vestiduras que tenían los ángeles. Pero ¿qué ocurrió? El diablo se le enferma la mente y el corazón, y dice: pero ¿para qué estar abajo del Creador? ¿Por qué mejor no me siento al lado del Creador y yo también mando? O mejor lo mando a él también. Pero ¿qué pasó con el diablo? Que el Señor reprenda. El diablo no quiso hacer las cosas él solo, sino que él vino y se acercó a un montón de ángeles, y empezó el diablo a hablarles a ellos, a decirles: si ustedes se vienen a favor mío, cuando yo ocupe el trono, seguro que les voy a dar un buen puesto, seguro que los voy a ayudar, seguro que los voy a colocar en un buen lugar, seguro que los voy a recompensar por el esfuerzo, por la lealtad y por el sacrificio que hicieron por mí. Yo no sé si usted ha escuchado eso anteriormente, ese tipo de cosas. Pero como hay personas que le envenenan el corazón a otra persona. Bueno, esas cosas se tienden a escuchar mucho en la sociedad, principalmente en la política, principalmente en las empresas, en las instituciones donde no conocen de Cristo. Óigame, a veces hasta en las mismas iglesias se escucha ese tipo de cosas. ¿No ha escuchado usted donde hay iglesias que se parten por la mitad, donde una persona se lleva un grupo y le dejan a la otra persona con otro grupo? ¿Todo por qué? Porque simple y sencillamente, por eso hoy estamos predicando bajo el tema: todo Eliseo camina con su Elías. Amén. Sí, ¿por qué razón? ¿Quién era el Elías? Escúcheme acá, por favor, póngame atención, que hay mucha distorsión. ¿Quién era el Elías? ¿Quién era el Elías de los ángeles que estaban en el cielo? Amén. ¿Quién era el Elías de los ángeles que estaban en el cielo? Diga conmigo: era Dios, diga. Amén. Él era el Elías, él era la máxima autoridad de ellos. Él los había creado para que sirvieran en el cielo, para que tuvieran un lugar, para que tuvieran una ocupación, para que tuvieran un privilegio. Dios había creado los ángeles para que estuvieran en la eternidad con él, para que disfrutaran de la creación y de tantas cosas maravillosas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vino el diablo, el cual no era el Elías de los ángeles, sino que era Dios, el Elías de él, como quien dije, el que los dirigía. Amén. Y dice que vino el diablo y los empezó a enfermar. Les empezó a enfermar el corazón, les empezó a meter cizaña. ¿Ha escuchado usted que a veces hay personas que no están a gusto con otro y le empiezan a meter cizaña? Hay personas que empiezan a meter cizaña para poner a uno en contra de otro, para que uno le dé la espalda al otro. ¿O no ha visto ese tipo de cosas? Eso pasa en la familia, eso pasa en los hogares, pasa en los trabajos, en las empresas, pasa en los negocios. Óigame, pasa en todo lugar.
¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas, si me hacen un favor los niños, por favor, me están distrayendo mucho. Si, por favor, última vez que les pido, por favor, sinceramente, demasiado movimiento de los niños. Por favor, alguien que haga algo ahí y me los ponga en orden. Si van a darle una bolsita, que agarre la bolsita solo uno de ustedes, levántese y déselo a cada niño, pero que no se estén moviendo todos. Parecen hormiguitas moviéndose todos ahí. Por favor, se los pido, por favor, porque estamos transmitiendo, por favor. ¿Y qué pasa? Como nos dice la palabra, estamos predicando bajo el tema, cada Eliseo camina con su Elías. Amén. ¿Por qué cada Eliseo camina con su Elías? Porque nos enseña la palabra. Mire, cuántas veces el diablo vino a hablar con los ángeles y hablaba bajo con ellos hasta que los convenció que se unieran a la fila de él. Hasta que los convenció y los puso contra Dios, los puso contra la voluntad del Creador. ¿Por qué? Porque cuando alguien no es tu Elías, te va a tratar de poner en contra del que es tu Elías. Amén. ¿Qué ocurrió con los ángeles del cielo? Dice la palabra que no se encontró más lugar en el cielo, ni para el diablo, ni para los ángeles que se vinieron con él. ¿Por qué no se encontró más lugar para ellos? Porque fueron expulsados por la rebeldía, fueron expulsados por la traición, fueron expulsados por haberle dado a su Elías, que era Dios, haberle dado la espalda a su Creador. Amén. A quien debían de haber estado con él, porque era el que los había creado, era el que había estado con ellos, era el que les había colocado y los había posicionado. ¿Sabe cuántas personas les ocurre esto? He visto personas en muchas empresas, en muchas instituciones públicas o privadas, que hay alguien que de repente se porta mal como el diablo ahí en el cielo. Hay alguien que de repente entra en rebeldía. Óigame, hasta en la iglesia se ha visto ese tipo de cosas. Alguien de repente se mete en rebeldía. Alguien de repente le nace el mal corazón, le nace el mal deseo. Alguien de repente ya no está a gusto donde trabaja, ya no está a gusto, ya no se siente bien donde está. Y esta persona empieza a acercarse a otro compañero de trabajo y le empieza a enfermar el corazón. ¿Sí o no? Hay personas a veces que no están a gusto en una iglesia y empiezan a acercarse a otro líder y empiezan a decirle: mira, yo creo que yo no voy a seguir aquí. Es que esta iglesia, aquí el pastor mucho regaña, el pastor es muy enojado. Mira, aquí quieren que uno sea disciplinado y que ande muy recto. Y a mí no me gustan esas cosas que me estén llamando la atención. Dice, no, allá mejor, aquí hay iglesia. Mira, allá hay un hermano, o allá hay un pastor, o allá hay un amigo, que él me dice que me vaya para allá, que allá las cosas lo mantienen tocadito a uno, que allá no son tan estrictos, allá no son tan mandones, allá no molestan tanto, allá no piden mucho, allá no te andan dando las cosas si vos no querés, sino si vos querés. Dice, más bien yo te invito, vámonos para allá vos, y más bien hasta te voy a conseguir un buen puesto, te voy a conseguir un buen lugar, te voy a conseguir que te tomen en cuenta, que te coloquen, porque yo veo que acá a vos no te toman en cuenta con lo que vos sabés, con lo que vos podés hacer. Allá te van a tomar en cuenta, venite conmigo. Eso, diga conmigo, eso es lo que el diablo hizo ahí en el cielo con los ángeles. Muchos ángeles allá deberían de estar en el cielo todavía sirviendo a Cristo. Muchos ángeles deberían de andar llenos de la gloria de Dios, pero ya andan convertidos en espíritus inmundos y en demonios. ¿Por qué? Porque siguieron al que no era el Elías de ellos, siguieron al diablo. Y como el diablo no se preocupaba por ellos porque no era el Elías de ellos, entonces no le importaba si los echaba por un barranco, no los echaba por un barranco. Cuando alguien no es tu Elías, no le va a interesar nada tuyo. No le va a interesar si tú estás bien o estás mal. No le va a interesar si tú vas progresando o vas para abajo, si tú te estás enfriando o tú vas encendido. No le va a interesar, no va a andar pendiente de ti. No va a querer nada contigo, solo va a querer conseguir lo que quiere. Y cheque, si te va bien también y si te va mal también. Y un día quizás hasta se va a hacer el sordo y la sorda y no te va a volver a hablar. ¿Por qué? Porque cuando alguien es tu Elías, esa persona va a orar por ti, va a desear lo mejor para ti como oveja. Amén. Va a querer que tú progreses, que tú prosperes, que tú crezcas espiritualmente, que tú madures, que tú puedas dar frutos dignos de arrepentimiento, que tú puedas caminar hacia la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo. Ten cuidado con aquellos que te hablan bonito. Ten cuidado con aquellos que te ensalivan, tú ya teniendo una iglesia y teniendo un Elías como cobertura. Ten cuidado con aquellos que llegan a decirte, ustedes, y el pastor les tome en cuenta esto, si ustedes estuvieran exaltando allá, allá las tuvieran mejor, allá les dieran esto y les dieran el otro. Ten cuidado con eso. Amén. Porque Dios no se, diga conmigo, Dios no se equivoca. Cuando Dios quiere llevar a alguien a un lugar, Él lo lleva. No necesita que alguien se ande moviendo para un lugar o para otro, o que alguien diga, es verdad, allá me ofrecen más, me voy a ir para allá. Amén. No,
el diablo les empezó a ofrecer a los ángeles. Y por ellos haber escuchado al diablo y por haber obedecido al diablo, simple y sencillamente, hoy son demonios, espíritus inmundos que tienen sus días contados. Hoy están fijos para una eternidad en el infierno. ¿Todo por qué? Perdieron más por menos, porque pusieron oídos a quien no tenían que ponerle. Amén. Por eso usted tiene que aprender a caminar. Que si Dios lo trajo a la iglesia, usted tiene su Elías aquí en la iglesia. Usted quiere una palabra de Dios, venga a la iglesia, escúchela. O dígale, ore por mí, que si Dios le tiene que dar algo, se lo va a dar. Pero hay personas que pasan para arriba y para abajo buscando palabra. Y recuerde que dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Sabe cuánto cristiano hoy, con todo respeto a todos los hermanos, sabe cuánto cristiano hoy pasa? Viene un profeta, dice, y es de Checoslovaquia, un ejemplo. Y como es de otro país, este es ungido, dice. ¿Qué conoce usted la vida de aquel profeta? Solo porque es de otro país es más ungido que el catracho que usted tiene. Sí, solo porque es de otro país o trae otro color de pelo, ya cree que es más ungido que el pastor que usted tiene, que el Elías que usted tiene. Si Dios hubiera querido que usted tuviera un pastor de aquello, lo hubiera llevado allá y allá se hubiera congregado, allá hubiera nacido. Pero fue la voluntad de Dios que naciera acá. Fue la voluntad de Dios que tuviera un pastor catracho, que estuviera en un lugar catracho y que viniera a una iglesia catracha. Si Dios hubiera querido que su pastor, su Elías, fuera mandarín, fuera chino, japonés, entonces usted hubiera nacido japonés, hubiera nacido chino y allá se estuviera. Pero fue la voluntad de Dios que usted estuviera acá. Amén. ¿Sabe cuántas veces yo me he puesto a pensar algunas veces esto? Y por comentarios que escucho de repente de pastores, de predicadores que hablan de cambiar el manto, que hablan de cobertura, que hablan que hoy tenían una cobertura, mañana tienen otra cobertura, de ahí que tienen otra cobertura por allá. Yo digo, pero ¿cuál es ese desorden? Si cada Eliseo debería caminar con su Elías. ¿Sabe lo que les digo yo? ¿Saben qué les digo? Yo tengo mi pastor donde yo nací, le digo, hace 13 años, donde nacimos 13, 14 años atrás. ¿Y saben qué es lo increíble? Les digo, con todo respeto a los demás siervos de Dios, no menospreciando a nadie ni viendo a nadie menos, pues para Dios somos iguales, no hace acepción de personas. Pero mi pastor, le digo, yo no lo cambiaría por nada del mundo. Y les digo con todo respeto, mire, podrá venir el pastor Cash Luna, que es un hombre muy usado por Dios y un hombre con una mega iglesia gigantesca y que sabe qué gran proyecto, y me podrá decir, pastor, quiero darte mi cobertura, deja tu pastor porque yo quiero darte mi cobertura. ¿Sabe lo que yo le contestaría? Lo siento mucho, pastor, con todo respeto le agradezco su bondad, pero no puedo aceptar su cobertura porque yo ya tengo la cobertura de mi pastor. No cambiaría a mi pastor, así viniera el pastor que tiene la iglesia más grande de todo el mundo. No lo cambiaría, aunque mi pastor no tenga la iglesia más grande de La Ceiba, pero no lo cambiaría. ¿Por qué no lo cambiaría? Porque yo no puedo estar jugando de esa manera, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Tú tienes que darte cuenta que si tú tienes tu Elías, debes de respetar esa línea. Yo les digo, yo no cambiaría a mi pastor por nada del mundo, excepto que el mismo Dios me diga, hijo, ya es tiempo de cambiar a su pastor, busque otra cobertura o haga usted esto. Es la única manera, les digo. Pero Dios es un Dios de orden, Dios no va a hacer un desorden. Amén. Pero yo veo cómo hay gente que facilito cambia de iglesia, cambia de pastor, cambia de Elías, como cambiar de ropa, como cambiar de manera de comer, de manera de dormir, como cambiar de itinerario y de muchas cosas. No respetan. Normalmente este tipo de personas son personas que usted nunca les va a ver frutos grandes. Son personas que no crecen, que no maduran. ¿Por qué? Porque como un día reciben palabra acá, otro día reciben acá, un día abrazan la visión aquí, otro día abrazan la visión de acá, un día dicen amén aquí, otro día dicen amén acá. Después no saben si es rosado o es verde. Después no saben si es azul o es morado. Después no saben si decir amén aquí o decir amén acá. ¿Por qué? Porque quizás todos somos de Dios, pero recuerde que en cada iglesia hay una visión. En cada iglesia hay un modelo, en cada iglesia hay una dirección. Y si no abrazas ni siquiera la visión que Dios te ha dado, ¿cómo vas a abrazar otra visión en otro lugar? Los ángeles que había en el cielo, la parte que el diablo se trajo, comenzaron a abrazar la visión, el proyecto, el programa que el diablo les estaba poniendo en la mesa. Dios ya les había dado una visión, Dios ya les había dado un proyecto, Dios ya les había dado un programa, tenían asignaciones
que cumplir, tenían responsabilidades y compromisos. Pero vino el diablo y los embelezó. Porque cuando alguien quiere atraerte, no te va a regañar. Amén. Cuando alguien quiere atraerte a otro lugar, no te va a regañar. No te va a hablar fuerte como yo le acabo de hablar ahorita. No, porque lo va a perder. Le va a hablar bonito, le va a hablar suave, le va a aplaudir. Tu pastor no te aplaude, yo sí te voy a aplaudir. Allá no te toman en cuenta, yo sí te voy a tomar en cuenta. Allá solo barres, acá vas a predicar en el altar. Amén. Y ahí es donde muchos están unos días, pero no soportaron el manto y se vinieron para abajo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios, no era el momento de Dios. Cuando algo es el tiempo de Dios, Dios lo va a mostrar a tu Elías. Y tu Elías te va a direccionar a ti, te va a posicionar a ti y te va a empoderar a ti para que tú hagas las cosas que Dios quiere que comiences a hacer. Cuando es el tiempo de Dios. Yo le conté a usted ya tiempos donde yo no había predicado en el altar en la iglesia de La Ceiba. Y llegó aquel hermano, yo le conté la vez pasada, aquel hermano que antes de subir al altar, recién llegado a la iglesia, me dijo: hermano, usted ya tiene más de un año aquí, usted predica en el canal, usted predica en los grupos, en todo lugar. ¿Y por qué no le dice al apóstol que lo suba al altar a predicar? Si mire que yo vengo llegando y ya me va a subir a mí, dice. Y me quiso dañar mi corazón, me quiso enfermar, que yo quise dar hasta un paso y ir a la oficina, porque me dijo: vaya y reclámele, hermano, que lo ponga. Y cuando yo hice así, el Espíritu Santo me dijo: ¿qué vas a hacer? Si tu pastor no te ha puesto a predicar en el altar, es porque yo no le he puesto a él en el corazón que te ponga. ¿Por qué vos vas a ir a adelantarte a hacer algo si todavía no estás preparado? Cuando estés preparado, yo lo voy a inquietar a él, le voy a hablar a él y lo voy a dirigir para que te dé el privilegio que tiene que darte. Amén. Diga conmigo: yo tengo que tener cuidado, diga, de quién me invita, de quién me habla y de quién me ofrece algo. Tú debes de tener cuidado quién te ofrece algo. Tienes que escuchar a esa persona y discernir en el espíritu las cosas. Yo recuerdo muy clarito cuando estábamos en La Ceiba. Karen era bien cotizada por muchos pastores. Incluso por allá llegó una persona que era muy usada por Dios. Y esa persona tenía un programa de televisión en el mismo canal de la iglesia y alquilaba un programa. Y esa persona empezó a la pastora Karen a ofrecerle: mire, a mí no me decía, se lo decía a ella, se llevaba con ella. Le empezó a ofrecer que mire, que salga conmigo, que mire, que ayúdeme, que vamos a ir para los estados y usted quede a cargo en la iglesia y usted haga esto. La pastora, por ser mi esposa, me comentó a mí. Y sabe lo que yo le dije, porque ella estaba entusiasmada: amor, me están tomando en cuenta, amor, dice que yo me puedo quedar a cargo. Pero ¿cómo te vas a quedar a cargo si vos no has madurado espiritualmente? Le digo. Si ni siquiera el pastor de nosotros te ha puesto a vos como líder, ni siquiera como supervisora, mucho menos te vas a ir a quedar de pastora si todavía no hemos ni siquiera sido ungidos como pastores, ni nos han dado el llamado para que nos vayamos. ¿Cómo es posible que siendo niños espiritualmente te va a ir a dar esta persona que sea pastora? Aparte, no es nuestra cobertura. ¿Cómo entonces te va a dar eso? ¿Ya habló con nuestro pastor? No ha hablado con él. Mucho menos todavía, le digo. Tened cuidado, porque ella estaba entusiasmada que iba. Ella estaba entusiasmada que le iba a ir a visitar, porque aquella persona le embelezaba. Y usted la voy a dejar en esto, lugar esto. No, mamá, le digo. Mire, me paré bien como era. Me detuve y le aclaré las cosas, cómo funcionaba, que cada Eliseo camina con su Elías. Amén. Usted no se tiene que dejar engañar, porque aunque todo se mire bonito al principio, al final quien va a perder es usted, porque Dios no le llamó allá, sino que Dios le llamó acá. Amén. Diga conmigo: Dios no me llamó allá, diga, Dios me llamó acá. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa. Hay personas que han sido invitadas aquí en la iglesia a que vayan a otro lugar, y estas personas le dicen a las personas: ¿pero a qué quiere que vaya? No, para que venga al culto. Pero si yo tengo mi iglesia donde me congrego. No, pero quiero que venga. No, pero ¿para qué voy a ir si yo tengo mi iglesia? Mejor vaya invite gente que no es cristiana, que hay un montón. Pero no me invite a mí, que soy cristiano. ¿Cuál es el objetivo? Llevarme a otra iglesia. ¿Para qué yo voy a venir a meter gente de otra iglesia a la iglesia? Si yo meto gente de otra iglesia, cuando alguien de ustedes viene, y quizás algunos son testigos de eso, cuando alguien de ustedes viene y trae un invitado y yo lo quedo viendo, y si no lo conozco,
inmediatamente cuando me lo presentan después de la reunión, que yo voy a darle la mano, lo primero que le pregunto cuando estoy a solas con la persona, le digo, ¿y usted es cristiano? Le digo. Y si me dice, sí, ¿y a dónde se congrega? En tal iglesia. A veces me dan ganas de decirle, pero ¿y qué hace aquí? Sí. Inmediatamente después me voy donde la oveja mía y le digo, venga, no me ande trayendo gente que es de otra iglesia. Vaya, traiga gente que no se congrega, gente que no tiene a Cristo, porque para eso es la iglesia. Jesús dijo, yo he venido por enfermos, no por sanos. Amén. Sí, pero ¿qué pasa cuando a ti te quieren casar para otro lado, como el diablo lo quiso hacer? ¿Qué pasa cuando a ti te invitan a otro lugar? Para eso tú tienes tu Elías. Yo nunca me moví en la ceiba si mi pastor no me lo autorizaba. Le decía, ¿quiere que yo haga esto? Mándele a mi pastor una nota, y si mi pastor me dice que vaya, entonces yo voy. ¿Por qué? Porque mi pastor tiene más discernimiento que yo. Yo soy un niño espiritualmente y de repente con un caramelo me puedo entusiasmar. Pero mi pastor, que es maduro y mira más allá, él sabe si las intenciones son buenas o si las intenciones son malas o las cosas son de Dios. Amén. Sí, miren lo que pasó los ángeles con el diablo. Los ángeles lo vieron bonito, dice, el diablo va a ser el nuevo gobernador en el cielo. Dios está frito, dice, y el diablo va a gobernar y nosotros vamos a ser los próximos grandes gobernantes aquí. ¿Y qué pasó? Que acabamos de leer, y luchó Miguel y sus ángeles contra el dragón, la bestia y el diablo, y fueron expulsados el diablo junto con sus ángeles. ¿Por qué? No se halló más lugar en el cielo para él. Perdió todo él y perdieron los ángeles que se dejaron engañar por él. Por eso recuerde, cada Eliseo camina con su Elías. Amén. Usted nunca quiera traer a alguien a los pies de Cristo que ya está rendido a Cristo o que ya tiene su cobertura. Amén. No, algo que yo aprendí y que he ido aprendiendo es a crear, amén, a crear líderes, a preparar líderes. Me gusta ser como los países del primer mundo que producen su propia materia prima, que producen para poder estar arriba, para poder estar adelante y no estar atrás. Amén.